Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y estamos nosotros caminando con esto que significa para nosotros el estudio de la Biblia, el estudio del Antiguo Testamento, el estudio, ¿verdad?, del libro de Samuel. Iniciamos poco a poco con este capítulo 9. Aquí tenemos como título principal Saúl y las asnas de su padre. Estamos mirando los primeros versículos. En primer lugar tenemos la primera parte según las ediciones, ¿verdad?, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiad, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él, de los hombros para arriba. Sobresalía por encima de todos los demás. Esta es la introducción que tenemos. Capítulo 9, versículo 1 al 2. Provenía entonces, decíamos, de una familia adinerada, influyente. También hablamos en el curso anterior que esto es un poco extraño, ¿verdad?, en la Biblia, porque no siempre se nos presenta de esta manera a los personajes bíblicos, ¿verdad? Adinerada, que está por encima de los demás, apuesto, en fin, detalles interesantes, influyentes. Pero al mismo tiempo no se dice nada, por ejemplo, de la relación que tiene esta familia con Dios. Dios aquí no entra, hasta ahora por lo menos no entró. Nosotros más adelante después vamos a saber que aquí existen también problemas, porque el rey que será idolatrado, el rey que será el más importante y que le dará la identidad a Israel, justamente será David. Y tenemos que saber que estos escritos tampoco son tan, entre comillas, lo voy a decir, tan inocentes, ¿verdad? Porque siempre nos están queriendo transmitir algún elemento. Y aquí nos está queriendo transmitir el elemento de decirnos quién es este Saúl, porque después vamos a ver situaciones bastante complicaditas también dentro de su reinado, en la monarquía que comienza con Saúl. Pero claro, también recordemos que en el capítulo 8 los ancianos decían en ese versículo 4, se reunieron todos los ancianos y acudieron a Samuel, le dicen que ya era viejo, tus hijos ya no nos pueden gobernar, y por lo tanto les dice, ahora danos un rey para que nos gobierne. Y justamente la palabra Shaul quiere decir eso, ¿verdad? Hemos pedido, te pedimos, los Yerurene, es el pueblo el que está pidiendo.
Entonces Dios les va a prestar, Dios les va a dar. Pero es el pedido del pueblo. Lo que después, adelantando un poquitito, vamos a notar es que en el caso de David, el pueblo o alguien que está pidiendo algo, no, sino que directamente es Dios el que da, el que ofrece. Vamos a darnos cuenta después al final como Samuel también, ante la situación de que Dios le rechaza a Saúl, él mismo se pone mal, no entendéis, eso va a suceder después con Samuel. Llegó a rechazar, ¿entendés? Eso entonces es lo que le va a demostrar un poco, ¿verdad? Dios, y le va a decir a Samuel. Y por lo tanto, ahora es Dios entonces el que elige y Dios es el que le va a pedir aquí a Samuel. Por lo tanto, dale Samuel. El frasco de aceite, te vas a ir a la casa de Abel. O sea, es Dios el que le va a enviar para que busque al futuro rey que será después David, ¿verdad? Bueno, ya llegaremos a ese estudio, pero quisiera nomás comparar para que podamos entender que aquí absolutamente luego no se nos dice nada acerca de la relación de esta familia, de Kis, o del mismo Saúl con Dios. No se dice nada porque de cierta manera entonces no hay nada que decir. Saúl reflejaba el estado espiritual de toda la nación de Israel entonces. El pueblo que está en la oscuridad, el pueblo que está caminando mal, el pueblo que se siente que va tropezando, entonces tiene que tomar decisiones, los ancianos, la experiencia, miran humanamente, buscan y quieren salir, pero simplemente con todo lo que significa el aspecto humano, ¿verdad? Por eso se van y se acercan y le van a pedir ellos, danos un rey. Ellos confían en un rey, cuya lleva entonces ya cañan de la tapé, tendo taisharamo. Pero parece que esto no es, ¿verdad?, lo que justamente Dios le está pidiendo a su pueblo. Entonces, cuando dejamos a Dios, porque aquí le piden a un rey, pero por eso después la Escritura misma dirá cuando habla a Dios: Samuel, no te preocupes, no es a vos a quien te rechazaron. En realidad a quien están rechazando es a mí, me dirá Yahvé. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy. A ofrecerme, aquí estoy. A entregarme, aquí estoy. A servirte, aquí estoy. A adorarte, aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Aquí estoy. A ofrecerme, aquí estoy. A entregarme, aquí estoy. A servirte, aquí estoy. A adorarte, aquí está mi tiempo, mi historia, mi vida a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. I think the church can improve inclusion in a couple of ways. The first way is by looking at its theology and seeing where we as church have excluded people by a view of humanity which sees disability as a function of original sin or as some sort of special grace. We have begun a process where people from all over the world with all sorts of disabilities and with people who do not see themselves necessarily as having a disability. We have been walking together to work out what the church means and what we mean in the church. Al final del documento, en el punto 8, esta oportunidad que nos ofrece el sínodo para dar una respuesta a todos los sectores que por alguna razón, como es el caso de la discapacidad, nos encontramos en una situación muchas veces de marginalidad.
I think there is a magisterium of fragility, but I think it comes not in the way we speak, but in the way we act. We are vulnerable to each other and we help each other in our vulnerability. We see during the COVID pandemic, people with disabilities have been the main people who have helped other disabled people. So this magisterium of fragility has been lived out in the way that we ourselves interact with each other. Non credo che la sofferenza sia una vocazione, credo che come cristiani noi riteniamo che sia anche accompagnati dalla buona notizia del Vangelo che Gesù, essendosi fatto uomo, si è reso partecipe della nostra sofferenza e anche soffra con noi quando noi soffriamo, ma non è una vocazione il soffrire. Parce que l'Église est pauvre aussi. Jésus, il était pauvre, il est né dans une crèche. Et puis si on voit des personnes dans les rues, quelquefois allongées, je donne des caresses à côté des pauvres. Et ce matin, j'avais touché le pape et je vois Jésus dans le cœur du pape. Cuando se acercan a alguna persona que está sufriendo o que está en soledad y le transmiten su experiencia de fe. No hace falta hacerla explícita, pero llega un momento en que la otra persona se interroga: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tu silencio me acompaña? Y se convierte en palabra, aun sin yo esperarlo. ¿Qué te hace a ti tener esa vitalidad y esa esperanza en la vida, a pesar de tus limitaciones? Y entonces tú le hablas de Jesús y le hablas de la Iglesia. Dio non vuole che soffriamo, Dio vuole che gioiamo e che mettiamo a frutto i nostri talenti, anche a partire dal limite oggettivo che la disabilità a volte ci pone, il fatto che possiamo fare delle cose e non altre. Semmai può accompagnare i figli quando soffrono nelle vicissitudini della vita. It tells us that we are not God. We are often tempted, I think, to see ourselves as the center of the universe. I must be able to do this, I must make this happen. Being fragile, being disabled is a reminder that we are not these things. We are not tempted to try and be something who we are not. No sentir miedo, sino sentir seguridad. Sentirnos confiados y seguir motivando. Confiando en Dios, en esa igualdad que tenemos todos como hermanos. It's a magisterium not of documents, of papal encyclicals, but it is a magisterium of lived experience. Vivo mi fe totalmente plena gracias a que en la Iglesia he nacido a una vida nueva. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 9. Saúl entonces refleja el estado espiritual de Israel, decíamos. Aquí no hay una relación profunda con Dios. Acuérdate, Guatabe, Iñacano, Yapolo, Yaposea, Iquay, Andas, Eina, Cogen, Dupajo, Yapopá, Veñan de Yaro y Botajáis. Puede que
hubiera alguna imagen espiritual presente, pero el corazón estaba lejos de donde Dios quería que estuviera. Es el corazón, es el sentimiento, es el palpitar. Peñanemo knia lleva, peñanemo eajina, pealayanemo punnia, peanda yaguere coino, enseguida ya pilla lleva, allá echamos. Entonces estos escritos, el autor sagrado procura transmitirnos, procura decirnos, incluso decíamos que se acentúa un aspecto que es el aspecto más bien de la hermosura, de lo esbelto, de que este muchacho en su apariencia es muy interesante y así, ¿verdad? O sea, eso es lo que se va acentuando, pero en el fondo, el aspecto espiritual no se está subrayando. Pero aquí nos demuestra que el estado espiritual de toda la nación de Israel está un poco extraviada, está por un camino de la soledad, de la tristeza, de la falta de encuentro y de relación profunda con Dios. Y por lo tanto, puede ser que hubiera alguna imagen espiritual presente, en el fondo, pero el corazón estaba lejos de Dios. Es el corazón entonces lo que vale. Es como nosotros lo sentimos. Original lleva es el palpitar, el corazón que siente, que se mueve, para responder de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, como pueblo, como nación. Entonces el corazón está lejos de donde Dios quería que estuviera ese corazón. Nosotros después vamos a seguir, y esto va a llegar desde el capítulo 9 siempre, estamos leyendo y estamos estudiando, del versículo 3 hasta el versículo 14, que será después el encuentro de Saúl con Samuel también, y que terminará en el versículo 14. Ellos subieron a la ciudad, dice. Bueno, entonces iniciemos por la primera partecita. Una vez se le extraviaron las asnas a Quis, el padre de Saúl, que dijo entonces a su hijo Saúl: lleva contigo a uno de los servidores y ve a buscar las asnas. Ellos recorrieron la montaña de Efraín y atravesaron la región de Salisá sin encontrar nada. Cruzaron por la región de Saalem, pero no estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín y tampoco las encontraron. Cuando llegaron a la región de Suf, Saúl dijo al servidor que lo acompañaba: volvamos, no sea que mi padre ya no piense más en las asnas y esté inquieto por nosotros. Pero el servidor le respondió: en esta ciudad hay un hombre de Dios, es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice sucede infaliblemente. Bueno, ahí está, Yahata entonces, y justamente este hombre de Dios va a ser Samuel, y se están preparando. Se dan cuenta que entonces todo lo que está sucediendo, entre comillas, causalidad o casualidad, ¿verdad? Una casualidad que haya sucedido eso, o es una causa, ¿verdad? Una causalidad que nos llevará después a encontrarnos con Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo
eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Rey de la gloria, tú eres el Señor, el Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Jesús, gloria, gloria, aleluya. Hosanna a las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosanna a las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosanna a las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora.
ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos trae su palabra, nos fortalece y nos anima, sobre todo, para llevar esta vida concorde a sus mandamientos. Leemos la carta a los Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 20. Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre. Ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos. Solamente deseamos que cada uno muestre hasta el final el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Y así continúa esta palabra de Dios. Esto nos da mucha esperanza, lleva. Y porque el Señor no olvida, el Señor ve, el Señor entiende, el Señor sabe, el Señor conoce nuestras intenciones, el Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce nuestra preocupación y cómo también nosotros trabajamos por el bien de los demás. Esto es lo importante. Esa es la intención. Esa no era mi intención
o vos no entendiste cuál era mi intención. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que la intencionalidad es lo esencial y lo fundamental? Y cuando nosotros nos disculpamos ante los demás, decimos justamente, no era mi intención. Quiere decir que desde adentro sale lo elemental y lo fundamental de nuestro corazón y de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué intención tenemos nosotros? Aquí nos dice muy bien esta carta a los hebreos que el Señor lo que mira siempre y no se olvida es de nuestra intención, la intencionalidad. Ya ella mina entonces, lleva peñan de loga pupe, peñan de mirecondi, peñan de menandi, peñan de membucuerandi, ñandera yicuera, ñandera cuerandi. En nuestro trabajo con los amigos, con nuestra iglesia, con nuestra vida espiritual, nosotros mismos con respecto a Dios y con respecto a nuestra comunidad. ¿Qué intención tenemos nosotros? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que queremos regalar? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a los demás? Pidamos esa gracia y purifiquemos sobre todo nuestras intenciones para hacer el bien y procurar el bien para los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, capítulo 9. Y vamos del versículo 3 hasta el 14. Vamos a llegar ahora. Hemos leído una partecita de lo que es la causa para que Saúl salga, su papá Kish, entonces que ha perdido esta Ana, y le dice, bueno, aquí tenés servidores, PJP, calle, Peruda, o cañe, el asna. Saúl y su siervo buscan las asnas de su padre y se encuentran al final de cuentas con Samuel el profeta. El encuentro va a ser del 11 al 14, vamos a ver después. Por ahora nos quedamos en el 10, cuando ellos buscan, no encuentran, van, el sirviente que le dice, bueno, hay una posibilidad, y ahí así muchos detalles que van entrando, que son muy interesantes dentro de la narración. Y así, entonces nos encontramos con este capítulo. Se habían perdido, vamos a comenzar por ahí. Una vez se les extraviaron, se habían perdido las asnas a Kish, el padre de Saúl. El primer rey, ¿verdad?, de Israel sería guiado al trono por 3 asnas. El primer rey de Israel sería guiado, sería llevado al trono por 3 asnas. Y además recordemos que son asnas perdidas. No tenemos idea, ¿verdad?, de cómo Dios usará las circunstancias aparentemente normales y también situaciones, ¿verdad?, del día a día, situaciones que nos van sucediendo. 3 asnas. Ocañishvi, aquí el papá, Kish, que le va a decir a su hijo, Orejota, aquí con el sirviente, BJB Kase. También el significado de las asnas, a pesar de que las asnas o el asno de por sí es un animal preciado, precioso, ¿verdad?, para ese tiempo, por todo lo que servía y por todo lo que significaba. Una asna significa muchísimo, ¿verdad?, para ese pueblo en esa circunstancia y en ese lugar. Pero también nos quiere decir que Dios tiene sus caminos. Es el famoso, ¿verdad?, Dios tiene sus caminos. Dios tiene la manera de manifestarse, o Dios tiene la manera de llamarnos. Upeixe Ñandeyara Ñandemuía lleva a Ñandeña Punuya Popea Pamoa a Yecuaune, Tena Yayesa Cuaune. De repente llegamos a algunos momentos interesantes, ¿verdad?, momentos importantes, Y esto es justamente lo que va a suceder aquí. Son 3 asnas.
por causa de 3 asnas. Estas son las 3 asnas las que le van a guiar al trono, nada más que al trono de Israel. Y este será Saúl. Entonces Dios actúa de una o de otra manera en las circunstancias de nuestra vida. Hay 2 errores que la gente comete en cuanto a la guía de Dios a través de las circunstancias. 2 errores. Porque Dios pues tiene sus circunstancias, Dios tiene sus momentos. Dios dentro de los acontecimientos. Era la famosa historia de la salvación. Historia de la salvación quiere decir hechos concretos. Historia de la salvación para nosotros quiere decir situaciones bien concretas que se nos presentan, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que leer, ¿verdad? La situación, la presencia de Dios en estas circunstancias. Pero 2 errores que nosotros solemos tener en la vida. Un primer error suele ser pensar que cada suceso de nuestra vida tiene un fuerte significado para Dios. Pensar que cada suceso de nuestra vida tiene un fuerte significado para Dios. Esto es incorrecto, porque a pesar de que nada pasa por accidente, no todo sucede por un gran propósito también. Entonces, porque algunos, ¿verdad?, buscan por cada cosita, ¿verdad?, cada cosita. Pero esto es un error también. Las circunstancias son importantes dentro de la vida. Pero atención, cuando algunos acentúan cualquier cosita ya va a ver como consecuencia, hoy cotan de jebea, como consecuencia, hoy cotan de jamo, ¿verdad? No. Dentro de las circunstancias también son importantes, ¿verdad?, entender que no siempre el Señor entonces lo hace con un propósito, porque si no, ¿dónde también entraría nuestra propia libertad? Y el segundo error es ignorar el movimiento de Dios en nuestras vidas a través de las circunstancias. O sea que los 2 elementos no hay que dejar de lado. Uno, como en que ya todo es predeterminado. Aquí entonces vamos contra la predeterminación. Ya está todo determinado. Bebé, pechaguanante maoi, upeante maoi loicota, peande gatuñante la ña cambia, etcétera, etcétera. Entonces como que todo es ya determinado. Y no es así. Ese es el primer error. Y el segundo es también decir que Dios no se manifiesta en nada. Que todo lo que nos sucede es entonces simplemente una ley de la vida. Y no encontramos entonces a Dios en estas circunstancias concretas de nuestra existencia. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ya mediaba la estación seca y los cocodrilos que infestaban el canal de Arsínoe estaban listos para aparearse. Y por eso su agresividad crecía en la misma medida en que aumentaba la cantidad de machos que cortejaban a las pocas hembras disponibles, y para obtenerlas se enzarzaban en sangrientas e interminables luchas. De ahí que quienes intentaran cruzar por ese campo de batalla serían inexorablemente despedazados por los temibles pretendientes. Así las cosas. Los avesados barqueros se negaban a transportar a los viajeros por muy urgidos que estuvieran, pero la tenaz resistencia de los boteros no detuvo esa tarde estival a San Antonio Abad, quien, ignorando las reiteradas advertencias de los experimentados navegantes, se adentró en el estrecho a paso firme. Y mientras caminaba sobre las aguas, comenzaron a acercarlos los feroces cocodrilos, mas cuando estaban a punto de abalanzarse sobre él, San Antonio Abad los atajó con su mano e instantáneamente se aquietaron y le hicieron calle de honor hasta que alcanzó la otra margen.
Una vez a salvo en la orilla y sin mirar hacia atrás, San Antonio Abad continuó su viaje hacia el monasterio cercano, en el que debía instruir a unos monjes novicios. Entre tanto, los frenéticos galanes reanudaron la batalla campal en el canal. San Antonio Abad, nacido en Egipto en el 251, provenía de una acomodada familia campesina cuyos padres murieron antes de que él cumpliera 20 años. Y por lo tanto heredó una considerable fortuna que repartió entre los pobres, luego de escuchar aquel texto del capítulo 19, versículo 21 del Evangelio de Mateo, en el que Jesús dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pues él lo repartió todo, pero dejó una pequeña parte que era la correspondiente a su pequeña hermana. Se la entregó en fideicomiso a la superiora de un convento cercano para que se encargara de su protección y educación. Luego emprendió el camino hacia el silencio, la soledad y la oración en un yermo de la periferia del pueblo, y allí comenzó a frecuentar a un anciano ermitaño que le enseñó a leer. Lo introdujo en las Sagradas Escrituras, lo instruyó en las bases de la contemplación, la oración, el ayuno y la mortificación corporal. Cuando San Antonio Abad consideró que su aprendizaje era suficiente, se alejó aún más. Se enclaustró en un cementerio abandonado, dormía en un sepulcro y durante mucho tiempo permaneció encerrado allí. Cuenta su biógrafo San Atanasio que en ese lapso libró una dura batalla contra el maligno que lo castigaba físicamente, le tendía toda suerte de trampas, trataba de seducirlo con la aparición de mujeres hermosas y seductoras, le ofrecía dinero y poder, y cuando no cedía a sus instigaciones, lo apaleaba, lo arrastraba y lo dejaba al borde de la muerte. Pero San Antonio Abad nunca se dio un palmo de su fe y confianza en Dios. Más adelante, se mudó a un escarpado fortín abandonado en el corazón del desierto, tapió la puerta y en los siguientes 20 años no tuvo contacto con ningún ser humano y solo recibía una exigua porción de pan que un conocido suyo le lanzaba por encima del muro cada tanto. Mas su paz se vio turbada por un creciente grupo de jóvenes que deseaban imitarlo y desde afuera le pedían a gritos que los dirigiera espiritualmente, y de tanto escucharlos decidió aceptarlos. Salió de su cubil, les permitió construir sus propias celdas en las cercanías de su fortín, los reunía semanalmente para instruirlos y así se convirtió en el padre del movimiento monacal. Pues en cuestión de pocos años el desierto quedó sembrado de austeros monasterios, todos dirigidos por San Antonio Abad, y el modelo de vida y las reglas instauradas por él rigieron los destinos de todos los monasterios medievales y fueron el referente de las constituciones y reglamentos de las principales congregaciones y órdenes religiosas fundadas desde entonces. A pesar de su senectud, tuvo arrestos para saltar a la palestra de Alejandría, en la que combatió con denuedo y argumentos sólidos a los arrianos, que por entonces empezaban a abrir brechas en las trincheras cristianas, convirtió a muchos y retornó a su fortín del monte Colskin, cerca del Mar Rojo, en el que murió el 17 de enero del año 356, cuando contaba 105 años. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonio Abad que nos dé paciencia y fortaleza para perseverar en la oración. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Hablábamos aquí de lo que significa para nosotros los elementos de las circunstancias de nuestra propia vida. Peñandeya Hasá, Peñandeya Yapoa, Peñandeya Huerecoa, todos son circunstancias interesantes y estas circunstancias nos ayudan también a nosotros a descifrar, a entender,
a dar pasos concretos, ¿verdad?, para encontrar a Dios en esas circunstancias, encontrar a Dios en estos caminos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y eso tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Necesitamos, por lo tanto, confiar en la bondad de Dios y en su capacidad, ¿verdad? En esa capacidad que el Señor tiene para ayudarnos también a encontrar nuestro propio destino. Porque las circunstancias son circunstancias de nuestra vida, que nosotros decidimos ciertamente hacer el camino. Pero dentro de este camino, este es el camino, ¿verdad?, donde Dios también se va presentando en cada circunstancia. Operaré con la yaína, ¿verdad?, en su capacidad para hacer que todas las cosas nos ayuden para el bien. Esto encontramos no solamente en el Antiguo Testamento, también después en el Nuevo Testamento. Entonces, no decir y no dejar todo como si fuese todo predeterminado, todo lo que pasa o todo lo que va a suceder, súper predeterminado, subrayado. O si no, lo otro también como diciendo, no, aquí no hay nada que ver, Dios no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con el aspecto de la relación con Dios. Claro que todo tiene que ver entonces también con Dios en cuanto a nuestras circunstancias, decíamos. Ahora, aquí Saúl y el servidor que lo manda su propio padre, Kish, le dice, bueno, pero te pegué calle. Ellos se ponen en camino, pero no las hallaron y tampoco no las encontraron. Esto frustró a Saúl. Sin embargo, Dios llevó a cabo su plan a través de las asnas extraviadas de una manera que Saúl ni siquiera podía imaginar. Saúl ni podía imaginar lo que después va a suceder. Él se va en busca de las asnas, él se va detrás, hola, o escala y uso mía, llevamos a veces se uso mí, tamitaeca. Y en ese camino de una búsqueda tan sencilla, tan cotidiana, que no encuentra al mismo tiempo este otro elemento que hay que subrayar, no lo encuentra. Entonces son seguramente que las circunstancias, porque no es que van directa y lo encuentran enseguida y tal vez por el camino le encuentran ya a Samuel, etcétera, y comienza todo un diálogo. No. Aquí primero se prolonga bastante esa búsqueda, el no encontrar. Estamos nosotros en un camino, buscamos las asnas, son las asnas las que van a encaminar, ¿verdad?, para que Saúl después sea el rey. Este mismo rey que está buscando y que no encuentra, eso también es importante. O mejor dicho, no llegamos a lo esencial, ¿verdad? Esto frustra a cualquiera cuando estamos buscando, más todavía que nosotros decimos busca y lo encontrará, golpeen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Pero aquí Saúl, que está buscando, está insistiendo, está moviendo mares y montes, sin embargo no lo encuentra, se frustra. Sin embargo, Dios llevó a cabo su plan a través de las asnas, extraviadas de una manera que Saúl ni siquiera podía imaginar. Pero sin embargo, a través de las asnas es que le está llevando. Son cosas de la vida, cosas cotidianas, cosas sencillas y súper. Ya digo alguna vez, no interesa, lleva que venga un rayo, que venga un angelito, que venga no sé qué cosa, o que me muestre, que venga una demostración fuerte, que venga y que me haga tambalear todo. A pesar de que ya caña, no hay una peña de yara, oye, esa caña de ya mora. Pero sin embargo no es así, ¿verdad?, sino que somos nosotros, ¿verdad?, quienes tenemos que descubrir, tenemos que entender y tenemos que dar ese paso para llegar después a lo esencial y lo fundamental, de lo que Dios a través de la propia historia que Él escribe en nuestra vida, en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, en nuestro propio caminar, entonces nos dice, esta es la forma como yo me estoy manifestando y como ustedes me van a encontrar. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandillara ñe, Antiguo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.